Ninguna historia contada en Cuba va a ser ni contada en vano, ni puede contarse sin formar parte de toda esta dramaturgia de la triste realidad en la que vivimos. Hoy nos invitaron a un pasadía, como ustedes estuvieron viendo, y bueno, en Cuba se llama pasadía. Ya estamos aquí, son las 4 de la mañana, alistándonos para irnos porque hay que estar a las 5:30 en el sitio, pero como ustedes pueden ver, no hay corriente. Es que no hay corriente desde ayer a las 4 de la tarde. Y bueno, han pasado 2 horas y no hay todavía, así que ustedes saben. ¿Y ustedes por qué les queda la luz todavía? Porque esa es la de mi cámara. Porque somos continuidad. Y dura bastante. Me acuerdo que venían, man. No sé, ay Dios mío, yo tengo frío. ¿Ustedes tienen que estar a qué hora ahí? A las 6:45. Conociendo a esta gente. Bueno, voy a preparar pancito con queso. Aquí hoy hay bastante estrés, por lo menos yo tengo bastante estrés. 5:20 y no ha venido la corriente desde ayer a las 4 de la tarde. ¡Qué rico! Y miren los panes, entonces esto, el objetivo era derretirlo, pero nunca vino la corriente. Menos mal que mi padre nos despertó porque yo confiaba. Yo puse la alarma, pero también estaba en mi cerebro confiada de que iba a venir la luz, al menos a la 1 de la mañana. Bueno, y a esa hora me iba a poner a hacer las cosas, pero... Ojos que te vieron con never te verán con vaca. Comenzamos este vlog donde esperemos que todo lo que nos depara el día sea bueno, porque ya empecé bastante estresada. Porque como sabemos no hay transportación para ninguna agencia. Entonces es una opción que buscamos de forma tal de poner la transportación particular, que no sea la agencia no se responsabiliza de eso, pero bueno, yo sí me responsabilizo porque como TCP yo respondo por esa parte. Y ellos nos dan la posibilidad entonces de traer al callo una opción que no se le había dado a Camagüey y que gracias a las gestiones que hicimos empezamos a hacer. O sea, estamos saliendo todavía en tiempo, estamos bien porque yo mayormente pongo 6 de la mañana, no hace falta salir tan temprano, porque de todas maneras en el callo todo empieza a funcionar a partir de las 9 de la mañana. O sea, 9 ya los trabajadores, en lo que haya proteja la situación, que sea 9:15, 9:20, que empieza a funcionar todo. Llegar más temprano es que los mosquitos nos vayan arriba y hacer donación particular. Sí. Porque ahí son indios con lanza. Y entonces no hay necesidad de salir tan temprano. Por eso es que salimos 6 de la mañana para ir con calma. Si hay que parar, se está orinando, tiene cualquier situación, paramos. Sea para el 1, sea para el 2. Paramos. Se siente mal, paramos también. Los choferes muy profesionales y no toman, no nada. Ellos son ahí permanentes a su trabajo. Vamos directo al delfinario, donde en el delfinario la entrada cuesta 150 pesos, todo se paga por tarjeta en el delfinario. Los jefes de familia, que les recomiendo,
que en cuanto nos bajemos, la casetica que tiene unas velas, ir directo ahí con la tarjeta, somos tantos, pagan y automáticamente entramos al delfinario. El que quiera interactuar con los delfines, los adultos son 5.400 pesos, los menores 2.300 pesos. Pero a ver, dime, ¿No se puede comer? el problema es que siempre cuando lo digo, las personas se asustan, pero después cuando llego allá, hay una pila que se bañan. O sea que al final la gente lo que va escondido es quien rompe el hielo. En el delfinario tienen la posibilidad de comprar papas fritas, croqueticas, ellos tienen variedad de cosas ahí de vender. Este pasadía, el tiempo es oro. Aquí el tiempo que perdamos es oro. Como nosotros, entrando del delfinario, nos vamos entonces para Playa Las Dunas. En Playa Las Dunas estaremos hasta las 2 menos 10. O sea que ahí tienen tiempo de playa por lo menos de 3 horas. Todo está en la demora del delfinario. Terminando el delfinario, nos vamos a almorzar al Apartahotel Azul, donde después del almuerzo nos quedamos en la piscina hasta las 5 menos cuarto. De forma tal que a las 5 menos cuarto ya usted salga de la piscina, vaya al baño, se cambia ropa porque no se puede montar mojado. Como hoy es estilo una excursión, ya no es que vamos a un hotel ni nada por el estilo, se ponen de acuerdo o algo así. Y dentro del precio, pues entonces está el arrendamiento. Esto es algo muy típico, como que siempre echan los cubanos de arrendar las guaguas y viajar así a estos pasadías. Es un poco costoso ya que incluye ciertas cosas como por ejemplo el almuerzo, pero bueno, yo no sé el precio porque nosotros nos invitaron. Salimos exactamente a las 6:15 de la mañana. La guagua nos esperaba en el parque del Hotel Plaza en la ciudad de Camagüey. La mañana estaba fría y lluviosa y nuestra mayor preocupación era que habían pronosticado muchas lluvias para Camagüey y Oriente. Aunque de acuerdo a los parámetros meteorológicos, el Cayo estaría bien soleado. Íbamos extenuados y con sueño por la mala noche, pero deseosos de disfrutar este gran día. Ahora hicimos una parada aquí porque se bajaron los varones a orinar, pero esto es en medio de un cañaveral. Estas cosas son también así en Cuba, cuando vamos en este tipo de guagua, uno puede bajar en baño, pero normalmente los lugares de los baños se ponen a veces pesados y no quieren abrir, entonces, y bueno, si la necesidad es en el momento que es, pues hay que bajarse. Y miren ustedes, miren el cañaveral para que vean, qué bonitas las imágenes, miren el cañaveral. No vayas a sacar la mano que te la lleva el carro. Miren, ahí están. Todo eso son cañas. ¿Ustedes venían aquí a pelar cañas? Aquí no. A este específicamente no. Aquí estamos comiéndonos lo que trajimos. Darle el pan solo y yo comiéndome el queso que está dentro del pan. Porque no quiere queso. ¿Tienes hambre? Dice que tiene mucha hambre. No tengo mucha hambre, no tengo. Tiene solo hambre. Bueno, aquí en la web el chofer, el guía, tiene aquí una pequeña cafetería, no me escriben. Venden otras cosas y acabo de comer pan con hamburguesa, pero la hamburguesa está buena de carne, tenía también pepino curtido, queso y le echó ketchup mostaza. Esta es la que está rica. Bueno, yo también la probé y está muy rica. Miren los hoteles. Ese dice Meliá Costa Rey. Dani, ¿ya cuánto falta para llegar a la playa? Y ahora ¿a dónde vamos? A ver. Al ver de cine. A ver la delfines. Ya entramos al Pedraplén. Sí, mi amor, sí. Pasó otra guagua. Otra guagua. Bueno, ya entramos al Pedraplén, que tiene el mar, ¿verdad? Miren esto. Esta es la parte en la que ya sabemos que queda poquito. Y la emocionante. Bueno, ahora les voy a dejar con unas imágenes para que ustedes vean imágenes del Pedraplén. Yo hice las prácticas de la carrera en Cayo Cruz
Y recuerdo que tuvimos que pasar por el Pedraplén cuando todavía estaba en construcción. Bastante imponente ese paso porque, bueno, me daba terror. La verdad es que me daba pánico, porque era como así, ¿sabes? Había que bordear, había pedazos que estaban ahuecados todavía en construcción, pero bueno, ya ahora está construido. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. Que se te va a llevar esto. Una guagua le va a llevar la cámara. ¿Qué está comiendo, Dani? It's getting hard to talk to you. Bueno, ahora mismo llegamos a lo que viene llamándose el Apart-Hotel. Apart-Hotel es una sección, ¿sabes? Es como un hotel que está dividido en bloques de apartamentos. Y bueno, en este caso pertenece a la cadena Isla Azul y es un precio como más económico para el cliente cubano. Normalmente es un tipo de hotel en el que no se hospedan extranjeros y bueno, no es todo incluido, es a pago. Pero señores, está bonita, estoy sorprendida. Esto viene siendo como 2 estrellas, pero estoy sorprendida porque está muy pintadito. Casi todas las playas en Cuba y tienen este tipo de servicios que sí siguen siendo un poco caros para el cubano, pero que ya digo, es más accesible. Y bueno, en este también se costea, o sea, se paga la comida. Pero miren qué bonito. Vamos, yo les voy a enseñar de todas maneras ustedes imágenes. Ahora hicimos una parada aquí porque vamos para el delfinario. Pero paramos ahora en este sitio para tomarnos un café, ir al baño, ¿saben? Todas esas cosas que son necesarias cuando uno hace un viaje de tantas horas como llevamos nosotros. Que decirles que yo tuve que hacer pipí en el camino, pero lo tuve que hacer en la carretera porque fue donde pudimos parar. Y bueno, ya ustedes saben, a lo salvaje. Ahora quiero mostrarles aquí un poco el lugar. También aprovechamos llegar aquí para cargar las cosas, porque bueno, venimos con todo sin carga gracias al apagón de allá de Camagüey, ustedes saben. Esta es la entrada, ahí está la guagua de nosotros en las que vinimos y este viene siendo como el lobby y entonces aquí están todos los apartamentos. Este es el restaurante, a mi entender creo que es ese, bueno parece ese, aunque parece que hay, mire, hay varios restaurantes, incluso hay uno que dice buffet, aunque sea a costo, pero hay varios. Aquí está como las indicaciones, ¿saben? Como la descripción del mapa del sitio por medio de carteles. Por aquí también dice que hay una discoteca, no sé dónde es, todo muy azul porque bueno, el Apart-Hotel se llama Azul. Y este viene siendo el ranchón que está con la piscina, que ahí es donde están ahora esta gente tomando café y vamos nosotros a movernos para allá para que ustedes vean dónde estamos cargando las cosas. ¿Cómo está el café? Está bueno. No, Está bueno para hacer así para cubano, ¿no? No, lo que está, el café está bueno, lo que está es muy dulce. No sé si fue Tania la que le echó azúcar. Eso fue mi mamá, seguro. Eso fue mi mamá. Bueno, mira, aquí estamos cargando las cositas. Me venimos nosotros huyendo del apagón. Ya llegamos al delfinario. Esta experiencia en el delfinario fue demasiado hermosa. Así que este video continuará con el pasadía y ustedes en un próximo video verán nuestra estancia en el delfinario. Bueno, ya llegamos a la playa. Esta playa se llama Playa Las Dunas, que viene siendo como una playa, parece que es como para venir aquí, ¿saben? No es como una playa que pertenece a algún hotel o bueno, esa parte no la sé.
Recuerden que nosotros estamos como de excursión, vamos a decirlo así. Que una de las cosas que me llaman la atención es en la playa, es que recuerden lo que les dije de los sargazos están como sacados del agua, quiere decir que está limpiada. Realmente el agua está muy bonita, el oleaje es bastante fuerte, pero está bonita. Y bueno, lo que sí veo es bastante suciedad, señores. En vez de estar como decir en, no sé, en cestos de basura o esas cosas, está fuera de la playa. Aquí en esta área de aquí que les estoy mostrando es donde están las tumbonas. Las tumbonas hay que alquilarlas a 100 pesos cada tumbona. Aquí andamos con la merienda que trajimos, los refrescos que ahora yo voy a tomar porque tengo un poco de hambre. Y bueno, todas estas personas que están acá somos los que estamos en la guagua, en la expedición, en la excursión. Ahorita voy a meterme al agua para que ustedes vean cómo está el mar, para decirles si está frío, si no. Vamos a ver, vamos en busca de mi mamá, que está cambiándose de ropa. Vamos a ver dónde estamos, nosotros están los baños. Una de las cosas que nos explicaron aquí era que había el servicio de las tumbonas, que era 100 pesos, y también un servicio VIP, que me imagino que es por esta zona, que valía 1000 pesos. Que bueno, nosotros evidentemente cogimos el servicio de las tumbonas, que valía 100 pesos. Miren este espacio para que vean. Parece que esta área aquí es la de como servicio así VIP. Y mira, hay un ranchón también con alimentos. Vamos a ir viendo, vamos a ver las ofertas. Dice ranchón Las Dunas, snack, horario de 10 a 3 p.m, entremés de queso, aceituna y croquetas y tostadas, 800 pesos. Platos principales, tables, entre los 2.000 y los 1.800 pesos. Está caliente y rico, está carísimo. Y entonces acá hay otro barcito. Y miren esto qué bonito, como los asienticos aquí están súper bonitos. También está aquí en la playa, que es como un mangle. Ya para allá hay agua y eso. Eso también es bastante común en las playas de aquí, de Cuba y el Caribe. ¿Ven? El manglecito. Ahora vamos a comprar piña colada, que dicen que hay. Vamos a ver dónde es lo de la piña colada. Y ya entonces yo me voy a cambiar porque nada más aquí tenemos 2 horas. Estoy en el agua por ustedes porque yo no me quiero meter en la playa realmente. La gente vieja aquí sabe que a mí la playa no me gusta mucho. Saben que yo soy de que sí me gusta la playa de estar, pero no de bañarme. Disfruto del mar, pero no para bañarme. Miren las vistas. Hay un clase de ventolina. También hay jugo de tomate, papá. Y mira, hay para echarle limón y picante. Está rica. Y bueno, comparado con los precios de allá de Camagüey, pues realmente está en precio, porque los precios en Camagüey, todas las piña coladas y todo eso cuestan más de 300 pesos cubanos. 3, 2, 1. Y ya estamos listos para ir para el mar. Ya estamos listos para ir para el mar. He de aclarar que estoy viendo este pelo. No sé si han visto Friends, Mónica. Bueno, me pasa lo mismo. Estos aires del Caribe acaban con mi vida. Vamos a ver qué tal, porque el agua está fría, porque fui a tirar una foto de Asni y me di cuenta que estaba congelada. Ya yo tengo los pies mojados porque vine aquí a tirarme una foto, la de la miniatura, y hacer un rilcito. Y les digo que está fría. Lo que pasa es que no está, o sea, una vez que ya estás aquí adentro, no se siente tan fría. Lo que sí está es muy limpia y hay mucho oleaje, como ustedes pueden ver. Yo no voy a entrar mucho porque no quiero tampoco meterme tan profundo.
Pero miren cómo están las olas. Allá está Daphne con mi mamá, entonces vamos a acercarnos allá para ver si, para meternos un ratico ahí con ella. Yo de todas formas les voy a dejar algunas tomitas y a lo mejor les cuento algo sobre la playa de las Dunas porque no tengo información al respecto. Pero sí decirles que bueno, es una de las playas que pertenecen a Cayo Coco, porque bueno, Cayo Coco viene siendo el Cayo como tal y dentro del mismo existen varias playas, ¿no? Y esta es una de ellas. Yo no la conocía. Sí se ve lo que les decía, tiene mucho oleaje, la orilla es bastante amplia y el agua es fría. ¿Tú la sientes fría? Vamos allá con Daphne, ¿va? Tenemos que apurarnos porque el problema es que a las 2 ya nos vamos. Nos vamos para la otra parte, para la parte hotel igual a la parte que ustedes vieron para entrar a la piscina. Lo que sí, algo a relucir es que la playa está vacía, señores. Hay 2 o 3 personas, creo que han llegado incluso más ahora, pero realmente está vacía. Cayo Coco se encuentra ubicada en la provincia de Ciego de Ávila, con una superficie de 370 kilómetros cuadrados y es muy famosa por sus destinos turísticos construidos y de gran desarrollo en el mismo. El Cayo está unido a Cuba por un camino artificial llamado Pedraplén, que pudieron observarlo a lo largo del recorrido. A lo largo del Cayo se encuentran diversas playas como Playa Larga, Playa Flamenco o en la que nos encontramos hoy, Playa Las Dunas, destacándose todas estas por sus aguas cristalinas y arenas doradas típico de las playas cubanas. Sin embargo, el cuidado de las mismas varía en dependencia de su fin turístico, donde aquellas zonas de playas en las que se encuentran hoteles estarán siempre más limpias y protegidas que sitios como este donde no los hay. ¡Burri! ¡Susi, te estás bañando! ¿Te estás bañando? Déjame sentarme conmigo. Yo ni me eché crema, me voy a dar una quemada tremenda. El tobillo. No, yo me voy a quemar también porque yo no... Ven acá. Las olas están muy fuertes, Cusi. La llevo la ola. Nada, señores, nos seguimos viendo ahorita. Voy ahora aquí a dar un ratico con Daphne. Ya estamos en el restaurante, mi madre, yo parezco una loca. Y tieso que tengo la cabeza esto. Tú le vas a tener que prestar la gorra. Ahora estoy mejor. Bueno, miren, parece que esto aquí es como un restaurante buffet, pero nosotros hoy estamos con almuerzo dirigido, obviamente, pero tiene la estructura del restaurante buffet. Ahora nos pusieron el agua. Gracias. Bueno, nos dijeron que en el pasadía está incluido, la completa es lo que está incluido, y podemos pagar sopa a 150 pesos cubanos y el postre, que son rodajas de melocotón, a 250 pesos cubanos. Yo creo que vamos a pagar la sopa porque a mí me gusta mucho la sopa. Pero bueno, está carito. Este es el almuerzo. Arroz con gris, bistec de cerdo, aguacate, pepino y calabaza. Pedí té de menta, que ponen 2, curiosamente, para esta tacita tan pequeñita. Tiene una azucarerita. ¿Y cuánto es dentro de un rato? Uy, casi me quema. Bueno, ya estamos en el final del recorrido, muertos de cansancio. Dula, miren, está dormida. La niña está con mi mamá en la piscina. Ya estamos en el área de piscina. Yo les voy a enseñar algunas imágenes del área de piscina, pero no me voy a meter, no me voy a tirar fotos, no voy a hacer más nada, no puedo más con mi vida. Me tomé el tecito que ustedes vieron y estoy ya, que lo que quiero es llegar a la casa a acostarme a dormir porque solo he dormido 3 horas por el tema de la corriente. Y sabemos que muy probable cuando lleguemos a la casa tampoco haya corriente.
Así que nada, hemos gastado hoy también un buen dinerito, que no podemos darnos esos lujos, pero bueno, era porque también nos invitaron y había cosas que no sabíamos al respecto, ¿no? De que había que pagar ni nada de esas cosas. Pero bueno, no importa, por lo menos huimos un día de los apagones, salimos de la casa, que nunca lo hacemos, o que hace rato no lo hacemos, y que yo no pude ir en todas las vacaciones a la playa a llevar a la niña, producto del tema de mi 15 y el dinero y todas estas cosas, entonces por lo menos ella al menos tuvo la oportunidad de disfrutar este día, y me alegro mucho por ello. Entonces bueno, yo a ustedes los voy a dejar con imágenes de la piscina. Ya nos despedimos aquí, decirles que me ha encantado hacer este recorrido con ustedes, que espero que lo hayan disfrutado y que recuerden dejar su like. Vamos a ver si esto termina en 2 partes o en una sola, no lo sé. Pero bueno, los quiero mucho y nos vemos. Chaito.